Unidad 1 del módulo 7, Neuropsicología de los trastornos mentales, Introducción a los trastornos mentales. ¿Qué es un trastorno mental? Este se considera un síndrome con relevancia clínica, es decir, una colección de síntomas que pueden ser conductuales, psicológicos, cognitivos, etcétera, que causa a la persona discapacidad o malestar en el desempeño social, personal o laboral. Que no es un trastorno mental, no se consideran aquellos síntomas relacionados con algún trastorno que son meramente una reacción esperada a un evento cotidiano, por ejemplo, la muerte de un familiar, y aquellos comportamientos que reflejan ante todo un conflicto entre el individuo y la sociedad por diferencias ideológicas como religiosas y políticas, y también que no tengan alguna discapacidad social, laboral o en actividades importantes para el individuo. Como profesionales de la salud mental contamos con dos manuales o clasificaciones principales de los trastornos mentales, como son el DSM y el CIE. Estos nos van a ayudar a unificar los criterios diagnósticos, a crear un lenguaje común entre los profesionales de la salud, entre otras cosas como les muestro aquí. La Clasificación Internacional de Enfermedades, o CIE, fue desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, y este es un sistema de categorías mutuamente excluyentes a las cuales se le asignan enfermedades, lesiones y motivos de consulta de acuerdo con criterios previamente establecidos. Esta clasificación abarca todo tipo de enfermedades, es decir, no es exclusiva de trastornos mentales. Actualmente se utiliza la 10ª edición, y para 2022 ya estará lista la 11ª. El capítulo 5 es el que recopila los trastornos mentales y del comportamiento. Por otro lado, tenemos el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o el DSM, actualmente en su 5ª edición, que fue desarrollado por la American Psychiatric Association, y es un manual utilizado por los profesionales de la salud mental en gran parte del mundo como la guía autorizada para el diagnóstico de los trastornos mentales. Contiene descripciones, síntomas y otros criterios de diagnóstico, y proporciona un lenguaje común para los profesionales y establece diagnósticos consistentes y confiables que puedan utilizarse para la investigación. Está dividido en 3 secciones. La sección 2 es la que incluye ya todos estos criterios y códigos diagnósticos de los diferentes trastornos. Aquí les muestro la compilación de los diferentes trastornos incluidos en el DSM y en el CIE-10. Bueno, si comprendemos a la neuropsicología como la relación que hay entre el cerebro y la conducta, dentro de un contexto de los trastornos mentales va a ser importante entender las alteraciones que puede haber en la relación de emoción y cognición, que son importantes, ya que esta relación de estas funciones se va a integrar y van a contribuir conjuntamente en la regulación del comportamiento. Y también son importantes porque muchos de los trastornos mentales más comunes están marcados por alteración prominente en estas dos funciones. Entonces, conocer el complejo circuito neuronal subyacente a la interacción e integración de la cognición y la emoción es de importancia crítica, no solo para comprender la naturaleza de la mente, sino que nos va a ayudar a comprender las consecuencias de una alteración en el funcionamiento dentro de un contexto de los trastornos mentales. Dentro de la historia del estudio de la regulación emocional o el funcionamiento cerebral relacionado con las emociones, vamos a encontrar siempre aquel denominado sistema límbico. Esta es una serie de estructuras subcorticales que incluye el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, los cuerpos mamilares, núcleos del tálamo y núcleos núclea accumbens. Se consideran evolutivamente primitivas, ya que se desarrollaron primero en el cerebro humano, y estas tienen un valor de supervivencia, ya que actúan de manera rápida, automática e inconsciente, por lo que actúan bajo situaciones donde la supervivencia de nosotros está en juego. No obstante, actualmente sabemos y comprendemos que es casi imposible resumir o delimitar un conjunto de regiones cerebrales dedicadas a regular o a ciertas funciones psicológicas específicas, en este caso la emoción y el afecto. Ahora sabemos que existen diferentes redes funcionales que engloban una serie de regiones
que se consideran corticales, subcorticales, cognitivas, emocionales, etcétera. Estas interactúan entre ellas y por lo tanto van a tener un efecto unas sobre otras. No obstante, si hay algunas regiones que ocupan un lugar destacado en la función de regulación de la emoción y del afecto. En esta imagen les muestro en rojo aquellas que son principales para esta función y en amarillo aquellas que se consideran secundarias. Entonces, un ejemplo de esta relación tanto anatómica como funcional es la que tiene la emoción, la percepción y la atención. Entonces, desde una perspectiva evolutiva sobre la emoción, se sugiere que los eventos ambientales de valor para la supervivencia tienen una preferencia en el procesamiento perceptual. Una forma de lograr esto es mediante el aumento atencional que permite una mayor detección de eventos emocionales. Esto se ha reflejado principalmente en tareas de búsqueda visual y orientación espacial, donde los tiempos de reacción son menores al momento de localizar aquellos estímulos de valencia emocional comparado con estímulos neutros, principalmente aquellos de miedo o que están relacionados con la supervivencia. Es muy probable que ustedes hayan primero establecido contacto con este tipo de estímulos que con los otros dos. Otra relación existente es entre la emoción, el aprendizaje y la memoria. Actualmente sabemos que hay un mejor funcionamiento de la memoria para eventos de valor adaptativo que permite mejores predicciones con respecto a eventos biológicamente importantes y similares en el futuro. Un ejemplo de esto se ve en el condicionamiento clásico, donde se proporciona una forma de memoria emocional inflexible. En términos simples, este tipo de memoria se describe en una situación en la que un estímulo neutral se va a asociar con un estímulo emocional de miedo en este contexto, por ejemplo, un ruido aversivo, y adquiere la capacidad de predecir sucesos futuros de este evento emocional. Y esto es importante ya que proporciona un vínculo potencial entre un mecanismo psicológico normal y condiciones psicopatológicas como las que se dan en las fobias y los trastornos de estrés postraumático. Este tipo de condicionamiento de miedo, que es una forma de memoria implícita, está dada principalmente por la amígdala. Pacientes con daño en la amígdala no adquieren respuestas de miedo condicionado a pesar de retener conocimiento explícito con respecto pues, a este condicionamiento. No obstante, también se sabe que la amígdala juega un papel importante en la memoria explícita, sobre todo con aquellos eventos con carga emocional y afectiva importante. Por ejemplo, es muy probable que tú te acuerdes lo que estabas haciendo o cuáles fueron tus actividades en el transcurso del día 19 de septiembre de 2007, que cualquier otro día donde no haya tenido una carga emocional importante. Entonces, la amígdala juega un papel importante en los procesos de codificación y recuperación de elementos y contextos emocionales dentro de la memoria episódica, la memoria implícita y explícita. Otro ejemplo es la relación entre la emoción y funciones ejecutivas, principalmente en la toma de decisiones, ya que dentro de la filosofía hay una larga tradición que considera la emoción y la razón en oposición directa. Hay un dicho de que la emoción puede sesgar el juicio y la razón. Y en favor a esto, sabemos ahora que la amígdala contribuye a los juicios de valor perceptivos, por ejemplo, tomar decisiones confiables en relación con la apariencia facial de los demás. También la corteza frontal ventromedial se ha relacionado con la evocación de sentimientos apropiados asociados con la contemplación de posibles escenarios que contribuyen a opciones de acción ante toma de decisiones. Es decir, la evocación de sentimientos pasados sesga el proceso de toma de decisiones hacia o fuera de una opción de comportamiento específico. También esta estructura se ha relacionado con la regulación de las relaciones interpersonales, principalmente en la experiencia de la empatía, ya que la falta de la capacidad empática puede explicar las alteraciones conductuales de naturaleza sociopática observados en sujetos con daño de esta región. Entonces, hablando específicamente de la relación que acabamos de mostrar entre funcionamiento ejecutivo, corteza frontal y trastornos mentales, va a ser importante
que ondemos más dentro del papel de las funciones ejecutivas en los trastornos mentales. Ahora sabemos que los déficits del funcionamiento ejecutivo son más prominentes en trastornos mentales que tienen su inicio durante el periodo tardío de la infancia y la adolescencia, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo y la depresión. Y esto pues tiene que ver con la maduración de la corteza frontal y los déficits en estos trastornos mentales va a depender de la interacción entre la etapa de maduración del cerebro y la edad de inicio de la psicopatología. La relación entre las funciones ejecutivas y la corteza prefrontal se empieza a estudiar a partir del caso de Phineas Gage, donde este personaje tiene un daño extenso de la corteza prefrontal y se observa que tiene una rápida recuperación con poco impacto en la inteligencia general, la memoria y el lenguaje, pero con marcados cambios de personalidad, conducta y problemas para la toma de decisiones. Entonces, este es el primer acercamiento que tenemos del funcionamiento de la corteza prefrontal con la personalidad, con el funcionamiento ejecutivo, etc. Actualmente sabemos que los lóbulos frontales desempeñan un papel funcional en la mediación e integración de procesos neurocognitivos superiores denominados funciones ejecutivas. La división básica más conocida de la corteza prefrontal es esta que le muestro aquí, en su porción ventromedial, la corteza orbitofrontal, la porción ventrolateral, dorso medial y la porción más anterior del cíngulo. En cuanto a la división del funcionamiento ejecutivo, la división anatomofuncional, las perspectivas más actuales apuntan hacia la división de las funciones ejecutivas frías llevadas a cabo por la corteza dorsolateral, que son aquellas, pues, las que conocemos normalmente como funcionamiento ejecutivo, y las funciones ejecutivas calientes llevadas a cabo más por la corteza orbitofrontal, y son aquellos procesos afectivos que median y controlan emociones, la motivación y las interacciones sociales. Entonces, la corteza prefrontal dorsolateral está más implicada en varias habilidades cognitivas asociadas con la planificación, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Y pacientes con daño en esta región van a presentar dificultad para evaluar la información contextual, para formular y ejecutar plan de acción de manera eficiente, poca capacidad para adherirse a reglas designadas, poca flexibilidad cognitiva, que no les permiten adaptarse a su entorno, dificultad de multitareas, la organización y toma de decisiones. Por otro lado, las funciones de la corteza orbitofrontal se han relacionado más con funciones relacionadas con problemas sociales, afectivos, motivacionales y de la personalidad. También está implicada en la capacidad para regular y seleccionar respuestas de comportamiento apropiadas, razonamiento y resolución de problemas dentro de un contexto social, la apreciación de las consecuencias futuras y la capacidad de formar y mantener relaciones interpersonales. En este contexto, los pacientes con daño en esta área muestran incapacidad para ser conscientes o comprender o integrar la información o señales sociales y emocionales presentes del entorno, dificultad con las tareas de toma de decisiones relacionadas con asuntos sociales y personales, anosmia, que es la pérdida del sentido del olfato, una función olfativa a nivel superior, es decir, de tipo asociativo, amnesia, desinhibición y perseveración. Entonces, tanto la evaluación neuropsicológica de la corteza orbitofrontal como la capacidad de identificación de olores y las tareas olfativas han demostrado ser útiles para la exploración en esta región dentro de trastornos psiquiátricos y neurológicos. Entonces, dentro del estudio de los pacientes con daño en estas regiones, se ha observado y se les ha dado nombre al tipo de personalidad que resulta de este daño. En cuanto a daño en la corteza dorsolateral, vamos a encontrar una personalidad pseudodepresiva donde son apáticos, retraídos, incapaces de un comportamiento dirigido a objetivos y de medir las consecuencias hacia el futuro, mientras que aquellos con daño en la corteza orbitofrontal van a presentar una personalidad pseudopsicópata, y los que presentan principalmente daño en las regiones mediales,
cambios de personalidad van a ser irritables, desinhibidos, dependencia mental, trastornos del estado de ánimo como la habilidad y manía, mientras que los que tienen daño en la porción lateral van a presentar trastornos del estado de ánimo, depresión, disforia, TOC y cambios de la personalidad que comprenden anedonia principalmente.